Las 9:17 de Nochebuena. Su esposo se abotonaba el abrigo de lana mientras la cena que había pasado 4 horas preparando se enfriaba. Afuera, la nieve caía suavemente. Adentro, el árbol de Navidad brillaba junto a 3 calcetines. Uno decía Harrison, otro, Clare. El más pequeño aún no tenía nombre. Ella posó una mano sobre su vientre de 31 semanas. El bebé se movió. ¿Te vas?, preguntó Clare. Harrison Mercer echó un vistazo a su iPhone. Emergencia en la propiedad de Lexington. Se rompió una tubería cerca de la cocina del restaurante. Clare lo miró fijamente. Después de 8 años de matrimonio, sabía cómo mentía Harrison. Añadió detalles. Demasiados detalles. En Nochebuena, yo soy dueño de hoteles. Clare tenía problemas. No mires el calendario. Cogió las llaves de su Mercedes. Los ojos de Clare se dirigieron a la mesa del comedor. 2 platos, 2 copas de cristal, un asado que ella había preparado porque era su favorito. Junto al árbol, una caja de Tiffany con un adorno grabado para la primera Navidad del bebé el próximo año. Harrison apenas miró nada de eso. No me esperes despierta, dijo. Clare sintió que algo dentro de ella finalmente se quedaba quieto. Hace 3 horas, Harrison había dejado el iPad familiar cargando en la encimera de la cocina. Un mensaje apareció en la pantalla. Sin Blaque, he encendido la chimenea. Conduce con cuidado. Desearía que pudieras quedarte hasta mañana. Clare no había abierto la conversación. No lo había necesitado. Durante 6 meses, había ignorado las reuniones tardías, el perfume desconocido, las citas médicas canceladas y la forma en que Harrison llevaba el teléfono a todas partes. Se había dicho a sí misma que el matrimonio requería confianza. Esta noche, la confianza finalmente había dejado de exigir su humillación. Harrison se acercó a la puerta. Ve a pasar la Navidad con ella, dijo Clare. Su mano se detuvo lentamente. Se giró. ¿Qué sobre Siena? El color abandonó su rostro. Clare, vete. Estás malinterpretando algo. No. Su voz la sorprendió incluso a ella. No estaba enfadada. Estaba cansada. Harrison se acercó. Estás embarazada. Estás emocional. No hagamos de un mensaje algo que no es. Clare lo miró fijamente. Ahí estaba. No una disculpa, una acusación. Se quitó el anillo de bodas. La expresión de Harrison cambió. No seas dramática. Clare colocó el anillo debajo del árbol de Navidad, junto a la caja de Tiffany sin abrir. Entonces ella miró al hombre a quien había amado durante casi una década. Si cruzas esa puerta esta noche, Harrison, no esperes encontrar a la misma esposa esperándote cuando regreses. Por un segundo, ella deseó que él se quitara el abrigo. Ella anhelaba que él la eligiera a ella, a su hijo, a su matrimonio. Harrison miró su anillo, luego su teléfono. Abrió la puerta. Ya me ocuparé de esto mañana. La puerta se cerró. Clare permaneció inmóvil hasta que escuchó el ascensor bajar. Solo entonces lloró. No en voz alta, se tapó la boca porque de alguna manera todavía sentía la necesidad de proteger a su futuro hijo del sonido de su madre quebrándose. Pasaron los minutos. Entonces el bebé pateó. Clare se secó la cara. Arriba, escondida entre viejas decoraciones navideñas, estaba la caja de madera que había encontrado 2 días antes entre las pertenencias del difunto padre de Harrison. ¿La bajó? Dentro había un bolígrafo Mont Blanc, una pequeña llave de latón y un sobrescrito con la caligrafía de William Mercer. Clare lo abrió. La primera línea hizo que su sangre se helara. Eleanora, te fallé como padre una vez. No permitiré que Harrison te borre 2 veces. Clare leyó la frase de nuevo. ¿Eleanor? ¿Quién era Eleanor? Entonces reparó en una dirección debajo de la carta. Woodstock, Vermont. Clare miró hacia la puerta principal por la que Harrison acababa de salir.
Por primera vez esa noche, el asunto ya no era el secreto que más la aterraba. Al amanecer, Harrison regresaría esperando lágrimas, disculpas y otra oportunidad. Encontraría el anillo de bodas de Clare debajo del árbol de Navidad, pero Clare ya no estaría. Y estaba a punto de conocer a la mujer que su marido había pasado años asegurándose de que nunca supiera que existía. A las 6:52 de la mañana de Navidad, Harrison Mercer salió del ascensor con olor a humo de leña y al perfume de otra mujer. Había pasado el trayecto de vuelta a Manhattan preparando su explicación. La nieve se había vuelto peligrosa. La propiedad de Lexington había requerido más atención de la esperada. La batería de su móvil se había agotado. Si Clare mencionaba el mensaje de Siena, Harrison le diría que había malinterpretado una amistad profesional. Para el desayuno, creía que podría calmarlo todo. Ya lo había hecho antes. Se abrió la puerta del apartamento. Claire. Silencio. Harrison se quitó el abrigo. El árbol de Navidad seguía brillando. La mesa del comedor seguía tal cual la había dejado, solo que las velas se habían consumido en charcos de cera solidificada. 2 platos intactos reposaban bajo la lámpara de araña. Clare. Se dirigió hacia las escaleras. Entonces divisó su anillo de bodas. Estaba junto al árbol, al lado del adorno de Tiffany sin abrir. Sintió un nudo en el estómago. Vamos, Clare. Subió las escaleras. El dormitorio estaba vacío. La cama no había sido usada. Abrió su armario. La mayoría de su ropa seguía allí, pero faltaba su abrigo de maternidad gris. También faltaban 2 jerseys, varios pares de mallas, ropa interior y los zapatos cómodos que usaba para las citas prenatales. Harrison revisó el baño. Faltaba su cepillo de dientes. También sus vitaminas prenatales. En ese momento dejó de fingir que ella se escondía en algún lugar del apartamento. La llamó directamente al buzón de voz. Clare, llámame ahora. Colgó e intentó de nuevo inmediatamente. Nada. Su irritación empezaba a convertirse en miedo. Clare estaba de 31 semanas de embarazo. Había sufrido mareos 2 veces ese mes. Su ginecólogo le había advertido que descansara y evitara el estrés innecesario. Harrison bajó apresuradamente y abrió el armario del recibidor. La bolsa del hospital que habían preparado juntos había desaparecido. Maldición. Llamó al conserje del edificio. Aquí Harrison Mercer, del 41A. ¿Mi esposa se fue anoche? El conserje dudó. Sí, señor Mercer. ¿Cuándo? Alrededor de las 5:30 de esta mañana. Iba conduciendo. No, señor. La recogió un Uber Black. ¿A dónde fue? Lo lamento, señor. Esa información no la tengo. Harrison colgó. Abrió la aplicación del garaje en su iPhone. El coche de Clare seguía abajo. Eso lo asustó aún más. Ella lo había planeado con suficiente antelación como para no conducir con nieve navideña estando embarazada. Volvió a mirar por el salón. Algo más andaba mal. Entonces lo vio. La caja de madera. La caja de su padre. Estaba abierta sobre la mesa de centro. Harrison se quedó completamente quieto. Cruzó la habitación y buscó dentro. El bolígrafo Mont Blanc había desaparecido. La llave de latón había desaparecido. Y la carta había desaparecido. No, la palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Su teléfono ya estaba en su mano, pero no llamó a la policía. No llamó al médico de Clare. Llamó al abogado Daniel Reeves, quien se había encargado de los asuntos de la familia Mercer desde la muerte de William Mercer. Daniel respondió somnoliento. Harrison, es la mañana de Navidad. Mi esposa se puso en contacto contigo. ¿Qué? Clare, te llamó. No. Preguntó por la herencia de mi padre. Una pausa. Daniel ahora sonaba despierto. No. ¿Por qué? Harrison caminó hacia la ventana.
¿Alguna persona llamada Eleanor Parker contactó su oficina recientemente? El silencio al otro lado se prolongó demasiado. Harrison, dijo Daniel con cautela. ¿Por qué me preguntas eso? Responde la pregunta. Que yo sepa, ¿no? Harrison cerró los ojos. Durante casi 4 años, él había controlado este problema. Su padre lo había creado. Harrison lo había contenido. Al menos así se lo había explicado siempre a sí mismo. Entonces Claire encontró la caja. Harrison, ¿qué pasó? Nada. Esto no suena a nada. Te llamaré más tarde. Colgó. 20 minutos después, a casi 500 kilómetros de distancia, Claire estaba sentada junto a la ventana de un tren, con ambas manos aferrando un vaso de papel con café. Ya no lo podía ni ver. Su MacBook Pro descansaba en su bolso. También sus registros prenatales, la bolsa del hospital, la carta de William, la llave de latón y el viejo bolígrafo Montblanc. Apenas había dormido. Cada pocos minutos, la culpa intentaba hacerla retroceder. Harrison era su esposo. Llevaba a su hijo. 8 años no podían simplemente desaparecer por una terrible Nochebuena. Entonces recordó el mensaje de Siena. Ojalá pudieras quedarte hasta el amanecer. Claire bajó la mirada hacia su vientre. No, susurró. Su bebé se movió bajo su mano. Tú y yo merecemos la verdad. Su teléfono recuperó repentinamente una señal más fuerte. Aparecieron 23 llamadas perdidas. La mayoría eran de Harrison. Luego llegaron sus mensajes. ¿Dónde estás, Claire? Respóndeme. No deberías viajar sola. Necesitamos hablar. Por favor, dime que estás bien. Por un segundo doloroso, esas palabras sonaron como el esposo que recordaba. Luego apareció el último mensaje. La respiración de Claire se detuvo. No preguntaba por el bebé. No decía que la amaba. Decía, Grace, no contactes a Eleanor Parker. Harrison había escrito el nombre equivocado primero, lo borró y luego envió otro mensaje segundos después. Claire, no contactes a esa mujer. Claire miró fijamente la pantalla. Él sabía lo que William Mercer había intentado decirle a Eleanor antes de morir. Harrison ya lo sabía. Claire apagó su teléfono. Afuera de la ventana, el paisaje blanco se extendía hacia el norte, hacia Vermont. Había dejado Manhattan creyendo que perseguía el secreto de un hombre muerto. Ahora comprendía algo mucho más aterrador. Estaba persiguiendo un secreto que su esposo vivo había enterrado deliberadamente. Y, en algún lugar de Woodstock, una mujer llamada Eleanor Parker estaba a punto de explicarle a Claire el motivo. Pero Claire aún no imaginaba que Eleanor ya había conocido a Harrison, y que le había ofrecido $500,000 para que desapareciera para siempre. Para cuando Claire Donovan llegó a Woodstock, Vermont, la mañana de Navidad había alcanzado una quietud que casi había olvidado que existía. No había bocinas, autos lujosos ni rascacielos. La nieve cubría los tejados de Main Street, y guirnaldas adornaban antiguos escaparates. Familias paseaban cargando regalos envueltos. Claire se sentía extrañamente invisible. Durante 8 años, la Navidad había significado la familia Mercer. Cenas costosas, regalos cuidadosamente seleccionados y Harrison asegurándose de que cada detalle luciera impecable. Esta Navidad, su esposo ni siquiera sabía exactamente dónde estaba. Claire se ajustó su abrigo de maternidad y verificó la dirección en la carta de William Mercer. Parker Pine Books. La librería se encontraba entre una panadería y una tienda de antigüedades. Un letrero escrito a mano decía, café abierto en la mañana de Navidad para quien necesite compañía. Claire se quedó mirando esas palabras. Luego, empujó la puerta. Una campanilla sonó. La tienda olía a café, papel viejo y canela. Sonaba música navideña suavemente. Cerca de la caja, una mujer de cabello castaño con mechones plateados estaba sentada con un Kindle al lado de su café. Parecía rondar los 60 años. Buenos días, dijo la mujer.
¡Feliz Navidad! A Clare se le apretó la garganta. ¿Es usted Eleanor Parker? La sonrisa de la mujer desapareció. Sí, mi nombre es Clare Donovan. Ninguna reacción. Clare se obligó a continuar. Clare Mercer. La mano de Eleanor se detuvo a medio camino hacia su taza. Sus ojos bajaron inmediatamente al vientre embarazado de Clare. Luego volvieron a su rostro. La esposa de Harrison. Clare asintió durante varios segundos. Ninguna de las dos mujeres habló. ¿Cómo me encontró?, preguntó Eleanor. Clare metió la mano en su bolso. Encontré algo que pertenecía a William Mercer. Al oír el nombre, el rostro de Eleanor se endureció. Clare colocó la vieja pluma Fuente Mont Blanc sobre el mostrador. Eleanor la miró fijamente. Sus dedos comenzaron a temblar. ¿De dónde sacó eso? Estaba en una caja que William dejó atrás. Eleanor cogió lentamente la pluma. Cualquier enfado que hubiera en su expresión se desvaneció. Todavía la tenía. ¿La reconoce? Eleanor soltó una risa pequeña y quebrada. Yo se la regalé. Clare frunció el ceño. La compré en una tienda de suministros de oficina de segunda mano cuando tenía 19 años. Ella giraba el bolígrafo entre sus dedos. Él estaba comenzando su primer proyecto hotelero. Me dijo un día que firmaría algo importante con él. Clare sintió un frío repentino a pesar del calor de la librería. ¿Conocías a William desde hace tanto tiempo? Eleanor la miró. Él era mi padre. Clare no dijo nada. Se había preparado para un antiguo empleado, un viejo socio, quizás incluso una mujer que William amó. No esto. Harrison tiene una hermana. Media hermana. ¿Por qué nadie me ha mencionado nunca? La expresión de Eleanor se volvió distante. Eso depende de a qué Mercer le preguntes. Clare se dejó caer en una silla. Eleanor cerró la puerta principal y giró el letrero a cerrado. ¿Estás bien? Tengo 31 semanas de embarazo. Descubrí que mi marido se acuesta con otra mujer y esta mañana me enteré de que tiene una hermana. Eleanor la miró fijamente y luego dijo en voz baja, siéntate. Te prepararé un té. Esa simple amabilidad casi quiebra a Clare. 10 minutos después, se sentaron en la trastienda de la librería. Eleanor le mostró a Clare una vieja fotografía. William Mercer parecía tener apenas 25 años. Llevaba vaqueros y una chaqueta de invierno barata. En sus brazos llevaba a una niña con coletas oscuras. Esa eres tú. Tenía 4 años. ¿Qué sucedió? Mi madre y William eran jóvenes. Él deseaba una vida distinta. Al final, la eligió. Eleanora habló sin rencor, lo cual, de alguna manera, hacía la historia más triste. William enviaba dinero de vez en cuando. Luego se casó con la madre de Harrison, construyó la hospitalidad de Mercerhouse y se convirtió en un empresario respetado. Eleanora se convirtió en un secreto. ¿Harrison lo sabía? Eleanora miró directamente a Clare. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Años. Eso es imposible. No, es inconveniente. Hay una diferencia. Clare pensó en el mensaje de Harrison. No contactes a esa mujer. William me encontró de nuevo antes de morir, Eleanora continuó. Se disculpó. Quería contárselo a la familia. Lo hizo. Se le acabó el tiempo. Clare sacó la carta de William de su bolso. Eleanor reconoció la letra antes de que Clare la desplegara. Sus ojos se llenaron. Nunca recibí esto. Creo que él quería que lo hicieras. Eleanor leyó en silencio. A mitad de página. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Clare apartó la mirada, dándole privacidad. Finalmente, Eleanora dobló la carta con cuidado. Pasé años deseando que dijera estas cosas. Lo siento. Entonces, ¿y yo por qué? Eleanor miró el vientre de Clare. Sin importar lo que Harrison haya hecho para traerte aquí.
Clare tragó saliva. Dijiste que Harrison sabía de ti. Eleanor se levantó y caminó hacia una pequeña caja fuerte debajo de un escritorio. Ingresó un código y sacó un grueso sobre. Harrison vino aquí 3 semanas después del funeral de nuestro padre. El corazón de Clare empezó a latir con fuerza. ¿Vino a verte? Trajo un abogado. Eleanor colocó el sobre frente a Clare. Dentro había un acuerdo de conciliación. Clare leyó la primera página, luego la cifra. ¿Qué es esto? Tu esposo me ofreció $500,000. ¿Para qué? Los ojos de Eleanor la miraron fijamente. Firmar cualquier reclamo conectado con la herencia de Williams, aceptar un acuerdo de confidencialidad y nunca volver a contactar a la familia Mercer. Clare miró la firma de Harrison. Todo lo que había creído sobre su matrimonio cambió. ¿Lo aceptaste? Eleanor negó con la cabeza. No quería su dinero. Entonces, ¿qué querías? Que mi padre dijera la verdad. Los ojos de Clare ardieron. Eleanor metió la mano de nuevo en el sobre. Hay algo más que deberías ver. Sacó un segundo documento. Este llevaba el membrete de Mercer House Hospitality. Clare lo reconoció al instante. Y al ver la firma de autorización al pie, se dio cuenta de que Harrison no había intentado comprar el silencio de Eleanor con su propio dinero. Había usado fondos de la empresa para hacer desaparecer a su hermana. Clare miró fijamente el documento hasta que las palabras empezaron a emborronarse. Mercer House Hospitality. El nombre de la empresa aparecía en la parte superior. Debajo, una autorización de pago por gastos de consultoría legal relacionados con un acuerdo familiar propuesto. Monto, $250,000, autorizado por Harrison Mercer. Clare levantó la vista. Esto provenía de la empresa. Eleanor asintió. Ese fue el primer pago. Primero, Harrison me ofreció $500,000. La mitad de inmediato. La mitad después de que firmara todo. Clare leyó la página de nuevo. Antes de casarse con Harrison, había pasado años analizando adquisiciones hoteleras. Sabía la diferencia entre un gasto personal y un gasto corporativo legítimo. Un acuerdo familiar privado no correspondía a los libros de una empresa hotelera simplemente porque su CEO quisiera que estuviera allí. ¿Recibiste algo de este dinero? No. ¿Firmaste algo? No. Entonces, ¿por qué tienes la autorización? El abogado que trajo Harrison lo incluyó accidentalmente en el paquete de documentos. Cuando se lo pidieron de vuelta, hice una copia. Clare casi sonrió. No confiabas en él. Acababa de conocer a mi medio hermano por primera vez, y llegó con un abogado y un cheque. Esa respuesta dolió porque sonaba exactamente como Harrison. No el Harrison que había tomado la mano de Clare durante los tratamientos de fertilidad. No el hombre que había pintado la guardería él mismo porque quería que su hijo supiera que su padre había preparado un lugar para él. Este era el Harrison que ella había visto anoche. Controlado, práctico, frío cuando otra persona resultaba inconveniente. Eleanor sirvió más té. Después de que William muriera, Harrison vino aquí un lunes por la mañana. Se sentó donde tú estás sentada. ¿Qué dijo? Que nuestro padre había estado confundido hacia el final. Clare levantó la cabeza. William estaba enfermo, pero no estaba confundido. Lo sé. Estuve con él casi todos los días. Eleanor la observó. Lo cuidaste durante casi 9 meses. Clare recordó machacar la medicación de William en compota de manzana cuando tragar se volvía difícil. Recordó a Harrison perdiéndose cenas por reuniones. Recordó sentarse junto a William a las 3 de la mañana cuando el dolor lo mantenía despierto. Harrison la había elogiado por ser una tan buena nuera. Ahora el recuerdo se sentía distinto. ¿Qué más te dijo Harrison? Dijo que el intento de William de integrarme a la familia destruiría todo lo que había construido. ¿Por qué? Escándalo. Cuestiones de herencia, los sentimientos de su madre, los inversionistas. Tenía una razón para todo.
Eleanor miró hacia la ventana nevada. Luego me dijo que nadie en la familia Mercer me quería. Clare sintió una opresión en su interior. Les preguntó a ellos. Eleanor esbozó una sonrisa triste. Esa pregunta me llevó 3 años hacérmela. Clare bajó la mirada. Harrison no solo había ocultado a un pariente. Había decidido quién merecía pertenecer. Su iPhone vibró sobre la mesa. Harrison. Clare dejó que sonara. Llegó un mensaje de voz. Luego otro. Por favor, llámame. Lo que sea que hayas descubierto, papá no estaba bien consigo mismo al final. Clare sintió que la ira afloraba a través de su agotamiento. La misma frase. La misma excusa. Está diciendo que William no era mentalmente competente. La expresión de Eleanor cambió. Eso es lo que me dijo a mí. Clare abrió su MacBook Pro. ¿Qué haces? Comprobando algo. Años antes, William le había pedido a Clare que ayudara a organizar los registros financieros mientras Mercer House Hospitality se preparaba para refinanciar varias propiedades. Clare aún conservaba copias archivadas de documentos en los que había trabajado legalmente. Buscó por fecha. Eleanor observaba en silencio. Clare encontró materiales de juntas directivas, correspondencia bancaria y aprobaciones de adquisiciones. William había seguido firmando documentos importantes durante el mismo periodo en que Harrison ahora afirmaba haber estado confundido. Una transacción implicaba la refinanciación de un hotel en Boston valorado en decenas de millones de dólares. El propio Harrison se había basado en la aprobación de Williams. Clare se recostó. No puede tenerlo todo. ¿A qué te refieres? No puede decirles a los inversores que su padre era lo suficientemente competente como para aprobar una refinanciación importante, y luego decirte que William estaba demasiado confundido para tomar decisiones sobre su propia familia. Por primera vez, Eleanor se mostró esperanzada. Entonces Clare encontró algo más. Un libro de pagos. Lo abrió. Su respiración se ralentizó. 3 meses después de la muerte de William, Mercer House Hospitality había pagado $250,000 a un bufete de abogados. Descripción: Hall Family Settlement Council. Hall, preguntó Clare. Mi nombre de casada antes de que mi esposo muriera. Clare giró la pantalla hacia Eleanor. El pago se había realizado efectivamente. Pero dijiste que nunca recibiste dinero. No lo hice. Entonces, ¿a dónde fueron $250,000? Eleanor miró fijamente la pantalla. Los instintos analíticos de Clare se activaron. Esto ya no era solo una aventura o una hija abandonada. Se había movido dinero. Alguien lo había aprobado. Y la persona que supuestamente recibía el pago nunca había visto un centavo. Clare cogió su teléfono. Había una persona que podría entender la transacción. Martin Cole, ex controlador de Mercer House Hospitality. Su antiguo mentor. Antes de que pudiera llamarlo, Eleanor le tocó el brazo. Clare, hay algo que no te he contado. Clare levantó la vista. Eleanor regresó a la caja fuerte y sacó una pequeña llave de latón idéntica en forma a la que Clare había encontrado en la caja de William. Clare miró fijamente ambas llaves. ¿Por qué tienes eso? Porque tu suegro me la dio 2 semanas antes de morir. ¿Una llave de qué? Eleanor cerró sus dedos alrededor de ella. Una caja de seguridad. El pulso de Clare se aceleró. ¿Qué hay dentro? Los ojos de Eleanor se llenaron de miedo. No lo sé. Tenía demasiado miedo para abrirla. ¿Por qué? Clare miró hacia su MacBook Pro. El pago de $250,000 seguía brillando en la pantalla. Consejo de liquidación familiar. Eleanor nunca lo había recibido. Los viejos instintos de Clare como analista financiera comenzaron a abrirse paso entre el dolor. ¿Recuerda el nombre del abogado? Jonathan Price. Clare lo escribió en sus notas. Despacho. Price, Adler y Kent, Manhattan. Sonaba familiar.
Clare buscó en sus archivos. Ahí estaba. La firma había gestionado varios asuntos externos para Mercer House Hospitality durante el año en que William falleció. Esto no fue algo al azar, dijo Clare. ¿Qué no fue al azar? Harrison no contrató a un abogado familiar particular para tratar contigo. Utilizó un bufete de abogados que ya estaba facturando a la empresa. Eleanor frunció el ceño. ¿Eso es ilegal? No automáticamente. Clare fue cuidadosa. Las empresas a veces cubren gastos legales que involucran a ejecutivos, pero el gasto debe tener un propósito comercial legítimo y estar debidamente documentado. Una disputa personal por herencia es diferente. Entonces, ¿qué demuestra el pago? Aún no es suficiente. Eleanor pareció sorprendida. Clare cerró el libro de contabilidad. No voy a fingir que un pago sospechoso significa que hemos resuelto todo. Esa era la diferencia entre Clare y Harrison. Harrison partía del resultado que deseaba y construía la explicación a su alrededor. Clare buscaba los hechos primero. Su teléfono vibró de nuevo. Harrison. Esta vez respondió, Clare. Su voz transmitía alivio. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estoy a salvo. ¿Dónde? Dije que estoy a salvo. Tienes 31 semanas de embarazo. Desapareciste sin decirme nada. Clare casi se ríe. Dejaste a tu esposa embarazada sola en Nochebuena para acostarte con Sienna Blake. Silencio. Yo no me acosté con nadie. Entonces, ¿por qué te mandó un mensaje sobre la chimenea? Revisaste mis mensajes. Esa es tu preocupación. Clare se escuchó a sí misma. Cerró los ojos. Ahí estaba de nuevo. Su movimiento favorito. Hacer que tu reacción sea el problema. Le ofreciste $500,000 a Eleanor Parker después de que muriera tu padre. El silencio cambió. Se volvió pesado. ¿Quién te dijo eso? Eso no es una respuesta. No entiendes lo que pasó. Entonces explícalo. Mi padre estaba enfermo. Estaba firmando documentos de refinanciamiento. Tenía días buenos y días malos. Así que era competente cuando su firma ayudaba a Mercer House, pero estaba confundido cuando quería reconocer a su hija. Clare. Su voz se endureció. No tienes ni idea de lo que quería esa mujer. Eleanor lo escuchó desde el otro lado de la mesa. Clare vio cómo se le caía la cara. ¿Qué quería, Harrison? Dinero. Eleanor apartó la mirada. Clare sintió que la ira crecía. Rechazó tu acuerdo porque quería más. Eso no es lo que ella me dijo. Crees a una extraña por encima de tu marido. La mano de Clare se movió protectoramente sobre su vientre. No, creó en los papeles. Otro silencio. Esa respuesta lo asustó. Ella podía oírlo. Vuelve a casa, dijo Harrison de repente, más suave. Hablaremos. Lo solucionaremos. Por un breve instante, Clare reconoció al hombre con el que se había casado. Al hombre que le llevaba café durante las largas noches de modelado financiero. Al hombre que una vez condujo 3 horas porque su madre había enfermado. Y Clare tenía demasiado miedo de viajar sola. Le ardían los ojos. Quizás una parte de él aún existía. Entonces Harrison añadió, trae contigo la caja de papá. Clare abrió los ojos. Ahí estaba. Noel. La caja. ¿Tienes miedo de lo que pueda encontrar? Tengo miedo de que te lastimes persiguiendo algo que no es real. Clare colgó la llamada. Le temblaba la mano. Eleanor no dijo nada durante varios segundos. Finalmente, susurró, ¿lamento qué? ¿Qué tuvieras que enterarte de quién es mientras llevas a su hijo en tu vientre? Clare miró fijamente las luces navideñas reflejadas en la ventana oscura. El romance no es la primera mentira. No, es simplemente la primera mentira que finalmente dejé de justificar. Eleanor extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de Clare. Ese simple contacto casi la destroza.
Clare lloró en silencio, no porque Harrison hubiera elegido a otra mujer, sino porque por fin comprendió cuántas veces había elegido a Harrison por encima de sus propios instintos. Cuando las lágrimas cesaron, abrió su teléfono y llamó a Martin Cole. Respondió al cuarto tono. Claire, feliz Navidad. Martín, lamento llamar hoy. Te oyes alterado. Necesito preguntar sobre un antiguo pago de la casa Mercer. ¿Pago de qué, Martín? $250.000. Price, Adler y Kent. Concilio de asentamiento de la familia Hall. Martín dejó de respirar por un instante. Clare lo supo de inmediato. ¿Lo recuerdas? Claire, ¿de dónde sacaste eso? Viejos registros. ¿Sabe Harrison que estás investigando? No. Martín bajó la voz. Manténlo así. Clare se irguió. ¿Por qué? Porque ese pago nunca debió estar en los libros de la empresa. Eleanor la miró. Clare apretó el teléfono. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Martín vaciló. Porque Harrison me ordenó ponerlo ahí. El pulso de Clare se aceleró. ¿Y Martín? Sí. ¿A dónde fue realmente el dinero? Su respuesta llegó lentamente. Nunca lo supe. Luego dijo algo peor. Pero William me preguntó sobre esa cuenta exacta antes de morir. Claire miró las 2 llaves de latón. 2 días antes de que ingresara en cuidados paliativos. ¿Qué dijo? La voz de Martín se volvió casi un susurro. Me dijo que Harrison estaba moviendo dinero, algo que nunca debió tocar la empresa. Clare sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Y entonces William me dijo que si algo le pasaba, la verdad estaba en algún lugar donde Harrison no pudiera alcanzarla. Los ojos de Clare bajaron hacia las llaves. Por primera vez, comprendió que la caja de seguridad podría no contener una herencia en absoluto. Podría contener pruebas de que William había estado investigando a su propio hijo. A la mañana siguiente, Clare se despertó antes del amanecer. Durante varios segundos, no recordó dónde estaba. Luego vio el techo desconocido, la suave luz amarilla del pasillo y Eleanor Parker dormida en un sillón junto a la cama de invitados con una manta tejida sobre las piernas. Clare apoyó ambas manos sobre su estómago. El bebé se movió con una patada lenta y firme. Buenos días, susurró. Apenas había dormido. Las palabras de Martin Cole seguían repitiéndose en su mente. William sabía que Harrison estaba moviendo dinero. William había tenido suficiente miedo como para ocultar algo donde Harrison no pudiera alcanzarlo. Y ahora Clare y Eleanor tenían ambas llaves. A las 8:30, ya estaban vestidas y de pie frente a First Vermont Trust. El banco había reabierto después de Navidad. Eleanor parecía pálida. «Todavía puedes cambiar de opinión», le dijo Clare. Eleanor soltó una risa nerviosa. «Esperé casi 4 años. Si me voy ahora, pasaré otros 4 preguntándome qué había dentro». Entraron juntas. La gerente de la sucursal verificó la identificación de Eleanor, revisó los registros de la cuenta y luego desapareció en un área segura. Clare esperaba alguna complicación dramática. En cambio, el proceso fue ordinario. Formularios, firmas, identificación, una espera que hizo que todo pareciera más real. 20 minutos después, la gerente las condujo a una sala de observación privada y colocó una caja metálica larga sobre la mesa. Eleanor insertó su llave. Clare insertó la de Williams. Ambas cerraduras giraron. Ninguna de las mujeres se movió. Finalmente, Eleanor susurró, «Ábrela». Clare levantó la tapa. No había efectivo, ni joyas, ni fortuna secreta, solo documentos, una pila de fotografías antiguas, varios sobresellados, una carpeta titulada «Planificación Este» y una pequeña bolsa de terciopelo. Clare abrió primero la carpeta. Dentro había un borrador de enmienda al fideicomiso familiar de William Mercer. Sus ojos recorrieron cuidadosamente cada página. El lenguaje era formal, pero la intención estaba clara.
William quería que Eleanor fuera reconocida como su hija biológica. Tenía la intención de dejarle una parte definida de su patrimonio personal, separada del control operativo de Harrison sobre Mercer House Hospitality. Clare, exiliada. Esto no te da la empresa. Eleanor casi sonríe. Yo nunca quise la empresa. Importa porque Harrison pudo haber asumido que irías a por todo. Yo no. Clare pasó otra página. El documento tenía notas del abogado, fechas, comentarios de revisión, pero la página de la firma estaba en blanco. El corazón de Clare se hundió. Esto es solo un borrador. Eleanor la miró. Entonces, no significa nada. Significa que William tenía la intención de hacer algo. Pero la intención y un documento legal ejecutado no son lo mismo. Por primera vez esa mañana, la decepción cruzó el rostro de Eleanor. A Clare le dolió verlo. Siguió buscando. Un sobre estaba dirigido a Arthur Bennett, otro a Martin Cole. Un tercero estaba marcado. Para Eleanor. Las manos de Eleanor comenzaron a temblar. Ábrelo tú, dijo. Clare negó con la cabeza. No, ese es tuyo. Eleanor se sentó lentamente. Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Leyó las primeras líneas en silencio, luego.